Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios es bueno, Dios es fiel. Y le damos gracias a Dios primeramente por la vida y por la salud y por el agua que nos está lloviendo y el frío que se está sintiendo ya va. Ya nos están avisando, el que no se prepare, pues no se prepare, ¿no? Pero ya vienen los tiempos de frío y Dios es bueno en todo tiempo, ¿no? En tiempo de calor, en tiempo de frío, sea Dios bendito en todo momento. ¿Qué le parece si estudiamos la palabra de Dios? Porque vinieron ustedes a aprender la palabra o a escuchar una palabra de Dios. Y quiero que por favor, si me acompaña usted a Hebreos capítulo 4. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si no, júntese con un cristiano que esté a su lado. Hebreos capítulo 4. Creo que tengo suficiente tiempo hoy, este domingo. Me regalaron minutos. Qué bueno, porque va a estar. Señor, te pido que les hables aún en el sueño, Señor. Que muchos nos echamos un coyotazo, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya llegó? Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile: ¿ya oíste, corazón? Él conoce los pensamientos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y por favor te pido que me pongas en las manos de Dios. Padre, gracias te damos por estos momentos. Primeramente por tu presencia, Espíritu Santo. Bendito Jesús, por tu amor y que tú te mueves y tú pusiste en cada uno de los que están aquí, Señor, el querer como el hacer, y están aquí, Señor. No para ser entretenidos, aunque somos personas emocionales, somos personas que tenemos sentimientos. Claro que nuestro corazón se compunge, nuestro corazón se duele cuando pecamos, pero también cuando te alabamos y te glorificamos con un corazón contrito y humillado y sincero. Y henos aquí, Señor. Cualquiera que haya sido la motivación de esta tarde de cada uno de mis hermanos, que sea simplemente, Señor, que nos lleve a tu palabra, que nos lleve a tu excelencia, a tu adoración, Señor Jesús, porque tú eres el único digno de ser adorado, exaltado por la eternidad, Señor. Padre, en esta hora aquí están los corazones de nuestros hermanos aquí presentes. Mi alma, mi corazón, mi mente quiere estar concentrado en tu palabra. Que sea tu palabra hablando, Señor, en esta tarde. Señor, los que necesitan liberación, los que necesitan consuelo, los que necesitan, Señor, una reprensión. Señor, los que necesitamos acomodar nuestros pasos, que nos acomodemos conforme tu palabra. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios y su palabra, ese es el tema que vamos a ver en esta tarde. ¿Cómo se llama? Dios y su palabra. ¿Saben que la Biblia no es un simple mapa? Yo entiendo el sentido de las palabras que mucha gente dice con respecto a la Biblia es el mejor GPS que puedes tener. Entiendo el sentido, sino que la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es la voz de Dios que revela a un Salvador. ¿Está conmigo? Y ese es Cristo Jesús. ¿Va? Jesús dijo, voy a empezar porque lo que vamos a ver es pura Biblia. Usted puede apuntarlo, si no llega a tiempo, pues apúntelos ahí. Levante la mano si alguien necesita un papel o algo, ahí están los sugieres. Los sugieres le pueden dar una pluma, un papel para que digan, bueno, ¿cuál es el texto? Bueno, Jesús dijo en Juan 14:6, no tiene que ir si no puede llegar, pero él dijo, es un texto muy conocido: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También en el Salmo 119, el salmo favorito que todos nos gusta tener en casa abierto con la Biblia, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios y su palabra. ¿Qué versículo en tu vida, en mi vida, en nuestra vida de caminar como cristiano ha sido tu dirección o tu dirección en momentos difíciles? ¿Lo puedes recordar? Por un momento. Cuando hablas del Salmo, todo se puede decir, no, es que la palabra de Dios es lumbrera a mi vida y en mi camino, pero no es simplemente para que la utilices como un fetiche. La palabra de Dios es para vivirla, porque es viva y es eficaz. Eso lo vamos a ver. Fíjense que un comentario dice así: cuando la palabra de Dios se predica con poder y autoridad, pueden suceder dos cosas, y creo que muchos de ustedes se han dado cuenta en su caminar cristiano, porque lo aplicamos a nuestra vida personal. Suceden dos cosas:
¿Seremos quebrantados o tu corazón será endurecido? Son dos cosas. ¿Cuál es tu caso? O tu corazón se quebranta o tu corazón se endurece más. ¿Se acuerdan de un personaje en la Biblia del faraón? Entre más iba Moisés, no los dejó salir, pero qué tremendo, ¿no? A veces con 10 plagas o 9 plagas, y hasta que le tocó Dios lo que más le dolía, hasta ahí aflojó faraón. ¿Se acuerdan? ¿Qué le tocó? Los primogénitos de Egipto. Y entre ellos, ¿quién iba? El hijo. Pero estuvo Moisés, deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo, deja salir a... Bueno, y es una historia que todos conocemos. Hebreos 4:12 que acabamos de leer ahorita es uno de los pasajes importantes, claro, como toda la Biblia, de toda la palabra. El autor declara y con firmeza y dice, porque la palabra de Dios, repita conmigo, es que es viva y eficaz. La palabra de Dios no declara muerte, aunque todo aquel que no crea su palabra, ¿qué creen que va a pasar? Hay muerte eterna, porque no obedecieron, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, y fíjense, no solamente dice eso el escritor, es más cortante que toda espada de 2 filos, más que ese machete que tenías en tu pueblo, es más cortante que ese machete. La vez pasada, no sé si ustedes llegaron a ver un video que estaban 2 chavos cortando grama, o no sé cómo le digan, pasto o césped. Estaban con 2 güiros. ¿Sí saben cuáles son los güiros? No de color, sino güiros de herramienta. Y estaba un chavo de pueblo cortando con el machete. Adivinen quién ganó. El machete, ¿no? Tú dices, pues es que trae buen machete. Y digo, no, pues a veces tiene que ver quién lo carga, ¿no? ¿Sí o no? A veces tiene que ver la persona que lo trae. Pero dice que la palabra de Dios es mucho más poderosa que eso. Toda espada de 2 filos, pero no solamente eso. Esa espada de 2 filos penetra ¿hasta dónde? Partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y no solamente eso, no solamente parte, sino que discierne. ¿Sabes algo de lo que somos limitados, tanto el esposo como la esposa, a discernir los pensamientos de uno y del otro? Que a veces entre el esposo y la esposa, o a veces entre los hijos, no sabemos qué es lo que quiere, y más cuando son recién nacidos, estamos, pues dime qué quieres. Y al niño a veces le hacemos tanta maroma y teatro para que se duerma, y simplemente a veces tiene hambre, ¿sí o no? Y las mamás aprendieron, ¿no?, a distinguir. Es algo tremendo cuando las mamás pueden distinguir más que el papá. ¿Por qué será? Que la mamá pasa más tiempo con los bebés, ¿no?, en casa. Pero la palabra de Dios nos habla que discierne esos pensamientos, pero no solamente discierne lo que estás pensando. ¿Qué más discierne o qué más tiene la palabra de Dios? Las intenciones de tu corazón. ¿Sí sabía eso? A veces dicen muchos pastores, no, es que yo no conozco, sino simplemente a veces por la experiencia dicen, muchos tenemos el tanteo desarrollado, ¿no? Pero Dios no tiene el tanteo desarrollado. Él es Dios y Él conoce los pensamientos, Él discierne cada pensamiento y las intenciones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva y eficaz? Como dice Hebreos 4:12. Es un versículo que debería a muchos de nosotros atravesar nuestra alma, o ya la ha atravesado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Porque Él me discernió, Él conoció mis intenciones, y nuestras intenciones, hermano, eran algo como un camuflaje, ¿no? No, sí voy a la iglesia, levanto mis manos, o antes hablo de la iglesia tradicional, ¿no? Porque salíamos por mi gran culpa, pero íbamos en la noche y al party, a todo lo que daba, y a emborracharse, pero el lunes empezaba todo normal, y el domingo era pagar otra vez los golpes de pecho, ¿no? Y seguíamos viviendo una vida normal, una vida en desobediencia, alejada de Dios. ¿Y qué me dicen de honrar a los padres? Y eso lo hemos estado hablando mucho tiempo, que es un mandamiento con gran bendición. Amén. Independientemente cuáles padres nos hayan tocado, la Biblia me enseña, y esa es palabra de Dios, que hay que honrarlos. Independientemente, bueno, cada quien tiene una circunstancia, una situación, pero este versículo me enseña que es un versículo solemne y al mismo tiempo una invitación gloriosa. El escritor, hermano, de Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios no es solamente la letra, sino que también la palabra tiene vida, autoridad, poder y una precisión espiritual para cada uno de nosotros, ni más ni menos, porque es el autor de nuestra propia vida, es el que sopló viento, aliento en la humanidad. Si estás consciente de eso, ¿verdad?
O sea que tú no eres el rey de nada. Cuando tú aprendas a entender de que yo soy el rey de las peleas, yo soy el rey de la coca tomada, no, yo soy el rey de las calles. No. La Biblia me enseña que sin Cristo no somos nada. No somos nada, somos estiércol, basura, disculpen la expresión, pero la Biblia me enseña que estando en el pecado no somos nada. Hasta que no vemos nuestra realidad en la palabra de aquel que vino y nos amó, por amor eterno nos amó en la obediencia al Padre, vemos que verdaderamente nuestra vida tiene un sentido, un propósito, y es en Cristo. Es en Cristo. En un mundo donde la Biblia hoy en día, tanto para cristianos y no cristianos, o protestantes o evangélicos, o aquellos que profesan tener una fe, es en este mundo donde la Biblia es el libro más impreso, pero también el más ignorado, necesitamos redescubrir esta vitalidad. Este pasaje nos reta a ver no como simplemente la Biblia es un adorno en tu casa, o un adorno debajo de un brazo. Porque sí, podemos cargarla dentro de un brazo o debajo de un brazo, pero en vez de que salgan palabras de bendición, no, hombre, hermano, ni el cloro puede lavar nuestra lengua, ¿no? Cuando a veces decimos, híjole, qué mal hablado, y mira, carga Biblia. ¿Conoces personas así? Demasiadas, ¿no? Y ahora en el cristianismo moderno, para cualquier palabra, no hay problema. Es que, pues así, el pastor no me dice nada, la iglesia no me dice nada, la Biblia no me dice que debo de refrenar mi lengua o de hablar palabras ociosas o de maldición. No, pues no hay problema, ¿no? Es algo relativo. La Biblia es objetiva en todo tiempo. Necesitamos nosotros redescubrir esta validad, más bien, sino la Biblia es la espada que Dios usa para discernir, salvar, corregir y preparar a su pueblo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, muchos de nosotros hemos leído este texto y dice aquí a Timoteo. Por eso la importancia de nosotros como padres estar como cuchillito de palo, ¿no? O sea, ahí dándole a nuestros hijos, que nunca se nos olvide, porque Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. 2 de Timoteo 3, 14, 15, 16 y 17 dice así, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuántos quieren hacer sabio? ¿Cuánto les gustaría tener sabiduría para cualquier negocio? Bueno, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a papi, o el temor al presidente que está en turno. Es el temor a Jehová. ¿Ve? Es sencillo, es fácil. O a lo mejor puede decir, no, pues fácil para usted. No, es que todo está a la disposición del que quiera y quiere obedecer. Amén, hermanos. Del que quiere obedecer. Porque dice, sí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, primeramente, por la fe en Cristo Jesús. Y dice el 16, toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura. ¿Cuántos trajeron su escritura, su palabra, la Biblia? Aquí la cargo, pero no solamente la cargues, sino vívela en tu corazón. Vívela en tu corazón. Es útil, es inspirada por Dios y útil. La Biblia tiene una utilidad. Así que aquellos que digan, ¿para qué leer ese libro tan anticuado, viejo? No, esto ya no tiene validez. No, pero la Biblia me enseña que es útil para enseñar. ¿Y cuánto se nos necesita hoy en día aprender? ¿Sí o no, iglesia? Aquel que diga, no, yo ya lo sé todo, ya no me tienes que enseñar nada, híjole, cuidado. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, la Biblia tiene un fin, las escrituras tienen un fin, un propósito. ¿Cuál propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que Martín Lutero, en los años allá, él escribió esto, o se refirió a esto en su comentario. La Biblia no es antigua. La Biblia tampoco es moderna. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es eterna. Amén. Saben que el cielo y la tierra, o sea, usted y yo vamos a pasar, pero su palabra no pasará. Es más, por su palabra serán sacados los libros del cielo. No sé cómo le vaya a ser y todo, pero saldrá la Biblia y aquí está la palabra. Ahora, es más, el verbo, que es la palabra, se hizo carne. ¿Quién es? Jesús. Se hizo carne y vivió conforme a la voluntad de Dios. Charles Spurgeon dijo estas palabras también. Dice, fue la palabra de Dios lo que nos creó. ¿Cuántos creen eso? No venimos de una chispa, hermano, O sea, no venimos de una chispa suprema, ni mucho menos de nada.
Fue la palabra de Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. Y agarró barro y todo, pero el hombre no estaba terminado. ¿Sabe qué fue lo que le dio vida al hombre? El aliento de Dios. Por eso tenemos una parte espiritual en nuestra vida que necesitamos adorar, y simplemente es la distorsión del hombre. Hablábamos ayer, un hermano comentaba eso, a veces adoramos al carro, a veces adoramos la casa, a la esposa, al esposo lo ponemos en un pedestal antes que a quién creen, que a Dios. ¿Sí o no? Y cuando nace la descendencia, híjole, pobre marido, abajo de la cama y el niño duerme aquí. Hasta los 10 años duerme el niño en la cama. No, aquí nadie pasa eso, ¿va? No, varón, o sea, cómprele su cuna y que duerma en su cuna, y usted agarra a su esposa y un poquito de principio bíblico, ¿no? Para que no nos ganen. Fue la palabra de Dios la que nos creó. No es de extrañar que sea su palabra lo que nos sostiene. Déjele, repito este comentario de Carlos Spurgeon. Fue la palabra de Dios lo que nos creó. Él hizo los cielos y la tierra. Pero esa misma palabra no nos extraña a nosotros que sea la misma la que nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Es su palabra. La Biblia, el libro más amado, pero ¿saben qué también es la Biblia? El libro más odiado. Lo más tremendo es que dentro de los cristianos también ahí dice, pero mi palabra es la ley. Ahí dice que sí, pues, que no fornicaré, pero pues si no pruebo, ¿cómo? ¿Sí me explico, no? Si no pruebo, ¿cómo? ¿Quién me va a mostrar y todo? La palabra de Dios nos enseña, hermano, de que tanto el joven como dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, que se mantengan de una manera pura. Y eso eso está en peligro de extinción hoy en día. Es tremendo, pero es lo que está pasando. La Biblia es el más amado, pero es el más odiado. Un dato sorprendente es que la Biblia es el libro más vendido y traducido de la historia. ¿Sí sabían eso, no? Muchos de ustedes. Pero también uno de los más cuestionados y rechazados. Está en millones de hogares, pero muchas veces permanece cerrada, convertida solamente en un adorno, y mucho más, hermano, hoy en día, en un amuleto. No, es que si no cargo mi Biblia en el carro, y fíjense, ¿saben por qué? Porque ha habido testimonios que está bien, no los voy a contradecir, que todo se quemó, menos. Yo digo, más bien algo te quiere hablar Dios a ti. Más bien yo digo, que hacen que todo y sus páginas está bien, lo respeto, pero digo, más bien que Dios te quiere hablar a ti, personalmente, ¿no? Alguien nos comentaba hace mucho tiempo atrás que decía, no, es que cuando no cargo mi Biblia me paran, me sucede esto, me sucede el otro. Le digo, no, más bien que Dios quiere hablar contigo. Que la Biblia es ayer, hoy y siempre, es la palabra de Dios. Permanece, así se pueda quemar han quemado millones de copias, hermano. Sí sabía eso, ¿no? Y más en los tiempos donde hubo el oscurantismo, que estuvo cerrada, estuvo prohibida la Biblia, que el pueblo pudiera leerla. Y solamente los clérigos o los de acá, los que sí podían o querían y se enrolaban en eso, solamente eran los que tenían, y era en latín. Pero después hubo un movimiento, más bien un despertar, en que el pueblo empezó a leer, porque su palabra me enseña que cuando tú la empiezas a leer, nuestras vendas se nos caen. Y empezamos a oír lo que nos predican y compararlo con la Biblia. Y eso viene cuando Pablo predicaba y los de Berea, ¿qué hacían? Se iban a su casa y empezaban a estudiar, y al siguiente decían, este Pablo está predicando conforme la palabra. Pero el pueblo en aquellos tiempos de los 1400, 1600, 1700, pues hubo un tiempo difícil para el pueblo. Está en millones de hogares, parece un amuleto abierto en el Salmo 91 sin que nadie la lea y la obedezca. La Biblia no solamente es para leerla, ¿sí sabía eso? Es para obedecerla también. Amén. ¿Cuántos creen en la Biblia? Ok, ¿cuántos la obedecen? Ya hay menos amenes, ¿sí ve? O sea, ¿cómo es que a veces somos, amén, gloria, somos bien emocionales? No, yo sí, la Biblia, mi Cristo. Pero si Cristo te habla y te dice algo, no, pues ya ahí baja, ¿no? Baja la intensidad. Otras personas o otros la desprecian abiertamente llamándola anticuada, machista. ¿Han escuchado eso? La Biblia es machista. ¿Por qué tanto patriarca?
El patriarcado de Abraham, el patriarcado de Isaac, el patriarcado de Job y todo esto. Hermano, para todo eso hay principios, ¿no? Porque al hombre, al varón, es la cabeza ¿de qué? Del hogar. Ahora la moda es que todo se voltee, ¿no? Que la mujer sea la matriarca del hogar, ¿no? Ahora sí dice, no, pues yo voy a sostener esta familia, ¿no? Bueno, pero no voy a entrar en eso. Eso a lo mejor es un tema bueno para después tenerlo para parejas y para futuros matrimonios. Pero dicen que es anticuada, machista, retrógrada, e incluso muchos le dicen que la Biblia es peligrosa. Se dice que algunos gobiernos a lo largo de la historia han intentado prohibirla. Bueno, pues ¿cómo no, no? ¿Cómo no? ¿Por qué digo esto? ¿Cómo no? Aquí lo hicieron. Y miren a dónde nos llevó el país, o más bien el gobierno, que no es de ahorita, sino de antes. Yo cuando llegué a este país hace años atrás, todavía se hacían oraciones en las escuelas, todavía se leían en ciertos lugares la Biblia. Y no digo que no había delincuencia, porque eso va a haber en todos lados, ¿no? Si no, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Porque lo vemos los que están afuera, ay, ese perverso, ladrón y tracalero y todo. Y digo, ¿y cómo está mi corazón? O sea, ¿quién no peca, no? Entonces, cuando vemos esto, algunos gobiernos a lo largo quitaron la Biblia y bueno, no les ha ido nada bien. Es más, el pueblo de Israel se olvidó de Dios, y ustedes saben la historia del pueblo de Israel, ¿no? Siempre era de dura cerviz. ¿Por qué esta reacción tan polarizada hoy en día? Porque la palabra de Dios, hermano, escuche bien, es viva. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva. Pero viva, ¿por qué? Porque tú y yo estamos muertos en delitos y pecados, y por gracia de Cristo Él nos dio vida a través de su palabra y a través de su muerte y resurrección. ¿No le das gracias a Dios por ello? Porque su palabra es viva y es eficaz. No es un simple libro humano, hermano. Sí, que la hayan escrito humanos, sí, pero la Biblia me enseña que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. No es un simple libro humano, sino la voz de Dios mismo que confronta mi corazón. No que me habla al oído bonito de que, ay, sí, Señor, porque todo lo que aparece ahí va en contra del corazón del hombre, porque el corazón del hombre es de continuo pecar y pecar y pecar. Dígame si no es cierto. Siempre estamos planeando, pero ¿saben qué? A los cristianos, a los hijos de Dios, hay algo que Dios depositó en nosotros. Es el Espíritu Santo. No es el angelito rojo y el angelito blanco, no. Es el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado. Y el que te dice, no, si piensas en eso, no lo hagas. No lo hagas, porque no solamente traerás consecuencia a tu vida, porque estás desobedeciendo a Dios, pero siempre queremos ignorarlo. Es la voz de Dios que confronta nuestro corazón, la humanidad que pueda amar la palabra porque da esperanza, pero también puede odiarla porque denuncia el pecado, tan sencillo. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no mejor se avienta unos media hora de chistes y nos cuenta su viaje, cómo estuvo su semana, y me puedo yo pasar todo eso media hora y nada más tocar un tema y no meterme a la palabra? Imagínense, hermano, la responsabilidad que tenemos los que nos paramos aquí, o los niños. ¿Ustedes saben que sus hijos, los maestros se preparan para darle la palabra? ¿Sabe que una vez, esto me lo voy a aventar así, una vez llevamos a nuestros hijos a jugar? Los llevamos, estaban chiquitos. Mi hija tenía cuando mucho 10 años, 9 años. Mi hijo más chiquito, 6 años, 8, algo así. Era una edad. Y los llevamos. Y llevamos un grupo de niños de la iglesia a jugar con iglesias. Y modo, pues me van a ver en Facebook, pero pues sí, ahí estuvimos. Los llevamos a jugar. Y me sorprendió porque era un grupo de 12, 10 niños jugando fútbol con otros niños de otras iglesias, y de repente, pues el árbitro para arriba y para abajo, empiezan los niños a gritar, empezaron a señalar a un niño que dijo una mala palabra. Sácale roja por una mala palabra. Digo, esto lo van aprendiendo no solamente en la iglesia, sino desde casa. ¿Sabe por qué? Porque a esa edad nuestros hijos, sí saben que son esponja. Y tú dices, Dios mío, y te pones a ver, híjole, es el hijo del ujier. Híjole, pues ¿qué oye en casa?
¿Sí me explico, hermano? Cuando uno les predica la palabra, cuando uno les dice, siempre va a quedar allí, siempre va a quedar en su corazón. Pero la humanidad puede amar la palabra porque da esperanza, pero también puede odiarla. Isaías en el capítulo 40, versículo 8, fíjense cómo se refiere el profeta Isaías con respecto a la palabra. Isaías 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La actitud del hombre no cambia la realidad, hermano. Tu actitud no va a cambiar la realidad, que hay un cielo y un infierno. Tu actitud no cambia, por más que seas muy bueno. Si no aceptaste a Cristo en tu corazón, si no aceptaste el sacrificio, creíste en fe, la realidad es la realidad. Que nos hayan dicho de que no, después de que muramos ya no hay más nada y todo, bueno, pues, pero ¿y si sí hay? Y eso ha sido por siglos, hermano, por siglos de los siglos de años, de que se cree de que hay un lugar de descanso y hay un lugar de tormento. Y esa realidad no va a cambiar, tu actitud no la cambia, aunque sea despreciada o ignorada. La Biblia sigue siendo el estándar eterno de Dios y no va a cambiar, y Dios no la va a disminuir. El rechazo humano no puede ni podrá apagar su voz. ¿Cuántos dicen amén? No podrá. Aunque al primer pueblo o a los primeros cristianos los quemaban, cantaban siendo comido por leones. Hello. Y ahora fíjense todo, ¿no? Nos callan fácil, nos vetan en Facebook, nos vetan en YouTube y ya Señor, estoy pasando la tribulación. Hombre, hermano, estar frente y cara a cara con un león, ¿cómo ves? ¿Te atreves? Pero no porque debes deudas al IRS o lo que sea, no, por la palabra. Ahora, ¿te animas? Por eso es que la palabra no solamente es para, sí, es para valientes, porque se trata de ser valiente, ¿no? No se trata de simplemente un estándar de una bandera patriota de un país, sino se trata de nuestro Rey y Señor Jesucristo. La actitud del hombre no cambia esa realidad. El rechazo humano no puede ni podrá apagar su voz. Otro comentario dice así: la palabra de Dios está por encima de toda autoridad humana. Aunque, porque no vayan a salir diciendo, la palabra está por encima, yo traigo la licencia de Dios. No, hermano. No, si tienes la posibilidad, te exhorto, te animo a que lo hagas. Anda como Dios manda, ¿no? O sea, bien, en lo que puede, en lo que cabe, ¿no? Pero no se trata de eso, de que pues yo traigo la licencia de Dios, en 40 voy a 60. Y amén. La palabra de Dios está por encima de toda autoridad humana, aunque Dios puso leyes terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que obedecerlas, ¿o no? O no paga renta y ve cómo te va, ¿no? O no pagues las placas y ve cómo te va. Pero dice, no está por encima, la palabra de Dios está por encima de toda autoridad humana, tradición religiosa y opinión personal. Ella es la única verdad eterna e inmutable. ¿Cuántos dicen amén? Ella es la única verdad, pero es viva en esencia. ¿Cómo es esto? Cuando dice la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada. Cuando dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la Escritura afirma que es viva, significa que tiene la capacidad de producir vida espiritual donde hay muerte. ¿A cuánto nos resucitó el Señor de la muerte y nos dio vida eterna con Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Denle una fuerza, aplauso al Señor, amén. Ese es el poder de la palabra. Por eso Pablo en Romanos lo dice claramente: no me avergüenzo del evangelio porque es un poder de Dios. Amén. Es un poder de Dios para salvación, no para hacerte el hombre más rico, famoso, millonario, tuitero o influencer. No. Fíjense que él levantó profetas en el Antiguo Testamento. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado Jeremías, Ezequiel, Daniel, y todos los 12 profetas menores y los profetas mayores que están en el Antiguo Testamento, hermano, muchos sufrieron. ¿Sí o no? Fíjense qué tremendo. Isaías con los profetas de Baal, ¿se acuerdan esa historia? Que hizo caer fuego del cielo. Isaías, no, a ver, pues háblale, a ver si verdaderamente su Dios le responde. Vino, pero ¿saben qué fue? O sea, Isaías mostró el poder de Dios. Dios usó a Isaías para mostrar su poder, su majestad en ellos, pero después se fue a encuevar, se metió en una cueva por causa de una mujer llamada Jezabel.
¿Sí ve? ¿Cómo somos? O sea, contra tantos profetas y luego una sola mujer lo intimidó. Pero Dios ahí en medio de la cueva, ahí vemos la grandeza de Dios, ¿no? El cuidado que tiene de los suyos. En medio de cualquier persecución, de cualquier cosa, Dios en su esencia, su palabra es viva en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no es un libro anticuado, ni un simple libro de registros, sino esa semilla incorruptible que transforma corazones. ¿Cuántos han sido transformados por Dios? Gloria a Dios por ello. Fíjense que hablando de un profeta, rápidamente, si gusta ir conmigo, estuve viendo todo lo que es el libro de Ezequiel, pero en el versículo 30, en el capítulo 37, Ezequiel profetiza en contra de los pastores de Israel. Que, hermano, es muy difícil que usted vea un pastor que predique Ezequiel en contra de los pastores. Porque siempre, no, todo contra las ovejas, ¿no? Pero Dios le habló a Ezequiel para hablarle y todo, en casi la mayoría de sus capítulos aparece esta parte de vino a mí palabra de Jehová. ¿Vino a mí qué? Palabra de Jehová. Pero en el 37, versículo 1 al 4, un profeta que casi, como le digo, en todos sus capítulos empieza, vino a mí palabra de Jehová, pero el 37, dije 34, dije 37, ¿no? 1 al 4, dice aquí, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Han escuchado la historia de los huesos secos? Del valle de huesos secos. Bueno, fíjense lo que es este pasaje. Simplemente saqué este pasaje para que vean lo que Ezequiel quiere enseñar. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Pero el versículo 3 es donde Dios aparece y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ok, ahí párame tantito. Cuando tú sales a la calle, o cuando yo me pongo aquí a predicar, o cuando alguien, mi esposa, usted como maestro de escuela dominical y todo, tú vas con los niños, vienes aquí y a veces viene esta pregunta, estas palabras que yo voy a hablar ahora es para ti, pero también nos pregunta, ¿tú crees que lo que se predique ahora, que es mi palabra, vivirán? El asunto es, acuérdense que hay una parábola del sembrador, donde hubo semilla que cayó en diferentes lugares y en una cayó sobre buena tierra. Y Dios le dice a Ezequiel estas palabras, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Hay gran enseñanza en eso. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Cada vez que yo vengo, cuando veo un predicador, un pastor y todo, yo siempre le digo, Señor, tú lo sabes lo que se va a compartir ahora. Este es tu pan, esta es tu palabra, este es el agua. La vida tú la das. El Espíritu Santo es el que redarguye. Nosotros solamente somos esas vasijas o ese barro en las manos del Señor para predicar lo que tenemos que predicar. Amén. Y dijo el 4, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra. No, en la mía dice palabra de Ezequiel. O palabra del apóstol de la prosperidad. Dice, oíd palabra de Jehová. O ahí podía ser, oíd palabra de cualquier carismático ahorita que se pare. Y no es que yo tengo palabrería, ¿no? Porque hay muchos que tienen palabrería, te convencen, te atrapan con esos sentidos. Pero la palabra de Dios, hermano, es la que produce vida y es eficaz. Y Pedro lo confirma. Ahora rápidamente, de un lado, vete a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, rápidamente. Acuérdense que es la palabra de Dios. Pedro lo confirma de esta manera. Cuando Dios nos habla su palabra, cuando el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, penetra, es viva, eficaz. Dios hace la obra maravillosa y Pedro lo confirma porque Pedro lo vivió. Señor, yo iré hasta donde tú vayas, que nada te acontezca. ¿Se acuerdan? Ese Pedro valiente, ese Pedro aventado, ese Pedro que no importa, saca la machaira y corta la oreja de Malco y todo. Y no, Señor. Pero a la primera que le cantó el gallo, ¿qué hubo? Amén. Y Pedro dice, miren, siendo renacidos, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no nacidos, porque lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es.
Dios nos da la segunda oportunidad, una oportunidad de nacer de nuevo. Pero Pedro lo dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué es esto? Esto es corrupto, hermano. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Repita conmigo: que vive y permanece para siempre. Qué bonito es esto, ¿no? Qué hermoso es. Que vive y permanece para siempre. La vitalidad de la palabra se evidencia en esto, hermanos. ¿En qué? ¿En qué se evidencia la vitalidad? La vitalidad de la palabra, o la vida que la palabra nos da, es que regenera, o sea, da nuevo nacimiento. ¿A quién? Al pecador. ¿Cuántos dicen: yo era uno de ellos? Amén. Da nuevo nacimiento al pecador. No solamente eso, no regenera, sino te ilumina. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Abre los ojos espirituales para entender la verdad. ¿Cuál verdad? Leímos al principio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjense lo que viene al siguiente: y nadie viene al Padre si no es por Santo Tomasino, Santo quién sabe quién, San Marcos. No, ese es para los novios, ¿no? O si me equivoco, no sé. Es a través de Cristo, hermano. La palabra de Dios tiene esta vitalidad porque restaura, sana las heridas del alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos te han ofendido? ¿Cuántos te han humillado? ¿Te has desquitado o lo has puesto a los pies de Cristo? En las manos de Dios, hermano. Y cuando tú vienes y fíjese, hay muchos cristianos bien celosos de esto. No, yo no me voy a desquitar, pero está con su corazón amargado, se está pudriendo su corazón y todavía dicen: pues del Señor es la venganza. Ya lo estás deseando, hermano. ¿Sí o no? Ya lo estás, en tu corazón ya lo estás deseando. Pero muy diferente es venir a los pies del Señor, como dice el canto: a tus pies, ahí encuentro descanso. Nos perdonaste. A los pies del Señor encontramos el consuelo. Y es cuando Dios habla al siguiente día o tiempo después y te puede decir con una voz, con esa voz que te cautiva, y te dice: mi hijo, mío es la venganza, déjamelo a mí. Y tú descansas y tienes paz. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vitalidad, restaura. Pero no solamente eso, mis hermanos, la palabra de Dios persevera. Persevera, nunca pierde, preserva pues la vigencia ni su poder. Jesús mismo dijo en Juan 6:63, Jesús mismo declaró estas palabras en San Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y fíjense que Jesús siempre estuvo hablando ¿qué? Palabras de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que cada vez que abrimos la Biblia con fe, no para dormirte, aunque una vez les dije, bueno, si alguien quiere, pues ora, y si te duermes, pues bueno, Dios habla en sueños, ¿verdad? Y ojalá y no tengas pesadillas. Esto significa que cada vez que abres la Biblia, hermanos, con fe y humildad, aunque cuando hablas ese pasaje que dice hipócrita, no le cambies, que a lo mejor Dios te va a hablar. Hello, ahí ya no nos gustó. No, yo quiero las bendiciones. Bienaventurado en Mateo capítulo 5, ¿no? Ay, que las abra allí. No, cuando Dios la abra es porque a lo mejor Dios algo nos quiere. Y no, tampoco seamos de lo que de Tin Marín. A ver, Señor, de Tin Marín, dándole vueltas. Aquí, este texto. Qué bonito. Y cuando veas, y tú, querubín bello y todo, y que, imagínense, querubín bello, aquel que fue desechado del cielo. Nada más preocúpate que no te deseche Dios a ti. Cada vez que abrimos la Biblia con fe y humildad, nos exponemos a un encuentro diario con el Eterno. Qué hermoso es eso, ¿no? Tenemos esa oportunidad. La palabra de Dios es eficaz en su poder. No basta con decir que es viva. Hebreos añade que es eficaz, que cumple lo que promete. ¿Sabe que Dios cumple lo que promete? ¿Saben que a veces, me voy a exponer porque también pues, todos somos, ¿sabes que yo he prometido muchas cosas a mis hijos y aquí hay uno de ellos y a veces no se las cumplo? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos nosotros hemos prometido cosas? Por eso la palabra es muy seria y dice: cuando hagas promesas a Dios, tárdate 20 años en cumplirlas. ¿Así dice? No, dice: no tardes
en cumplirlas. Señor, o sea, ay, no quiero ser tan así, pero permíteme llegar allá a mi destino, y cuando llegue yo te voy a dar toda mi vida y todo. Te llega el primer trabajo y sopas. Se te olvidó el Dios que te guardó en el desierto de Israel, de Egipto, de Sonora. O sea, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas, ¿no? Muchas cosas, como cuando me des a mi primera hija, yo voy a dejar esto. ¿Y? Es nada más para que pensemos. Dios cumple lo que promete y jamás su palabra regresa vacía. Isaías 55:11 dice así. Si quiere ir rápidamente, Isaías 55:11. Le dice al profeta: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Si tú habitas en el abrigo del Altísimo y en su sombra tú moras, bajo la sombra de ese Omnipotente, es porque habitamos en su palabra. Pero Él quiere hacer contigo, hacer prosperar en aquello para cual envió. Que tú y yo seamos luz y sal, ¿en dónde? En la tierra. Amén. Fíjense que en otra versión, Isaías, en Nueva Traducción Viviente, un poquito más arriba en el capítulo 10, lo compara con algo de la naturaleza. Dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos. Y prepárense porque se viene la nieve. ¿Cuántos están listos? No, todavía no. Y quedan en el suelo para regar la tierra. Así que a veces muchos dicen: ay, ¿por qué tanta nieve? No, es que Dios... Una vez les dije, ¿no? Para lo que para nosotros es desgracia, inundaciones, para granjeros y todo, la lluvia es bendición. Nada más que depende del punto de vista que tú lo veas, ¿no? Pero la palabra dice: y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos lugares donde yo la envíe. Mientras los discursos humanos pueden ser olvidados, la palabra de Dios permanece, actúa y transforma. ¿Cuántos dicen amén? Es más, ¿cuántos están siendo transformados aún por la palabra de Dios? Amén. Eso es así. La palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz, porque confronta el pecado y derriba toda excusa. ¿Cuántos ponemos excusas todos los días? Ay, Señor, no tuve tiempo de leer tu palabra. Ay, Señor, no tuve tiempo de darte gracias. Ay, Señor, no tuve tiempo de ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre va a haber excusa. Siempre la palabra nos va a confrontar. La palabra de Dios es eficaz porque traza un camino de obediencia que nos dirige ¿hacia quién? Hacia Cristo. La palabra de Dios es eficaz porque rompe cadenas espirituales y libera al cautivo. La palabra de Dios es la que sostiene al creyente en medio de pruebas y sufrimientos. Amén, iglesia. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Esta eficacia de la palabra se manifiesta en testimonios a lo largo de la historia. Tú y yo somos fruto de esa palabra viva y eficaz. Ok, repito esto porque creo que no nos cayó el 20. A causa de los primeros 300 años, hubo creyentes que vivieron la palabra, defendieron la palabra, amaron la palabra, perseveraron en la palabra. No importaba cómo ellos eran sacrificados, perseguidos, por amor al verbo, a Cristo, a su palabra. Amén. Por eso es que no. Créame que simplemente algo digo. Alguien contactó y dijo: ¿y ustedes no van a cerrar? Así nos dijeron. ¿Y ustedes no van a cerrar? ¿Usted qué piensa? No conteste. Pero así nos dijeron. Y lógico, ¿no? Ya ve nuestra respuesta. Seguimos aquí. Hablo de los domingos y los miércoles. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿No van a posponer y todo? ¿Por qué? No, pues lo que está pasando y todo. Y digo, aquí están ustedes, ¿no? La palabra tiene que seguir predicándose. Amén. No os dejéis de congregar como muchos tienen. Esta espada, esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? El autor recurre a una metáfora poderosa, o sea, una espada. En tiempos bíblicos, el término de la machaira, es una machaira, un cuchillo,
Podría referirse tanto a una espada de guerra, pero también como un cuchillo de pescador, ¿no? Lo importante no es tanto el tipo exacto de esa arma, sino la agudeza y capacidad de penetrar profundamente. Así es la palabra de Dios, ¿sí o no? A veces muchos de ustedes han experimentado esto, y yo sé que muchos se han ido enojados conmigo, o muchos se han ido, ¿y este qué trae? Cuando verdaderamente no disciernes qué es la palabra que te está hablando. Amén. El problema es que siempre, por eso yo digo, entonces, ¿cómo Dios podemos decir que te amamos si no te vemos, si la agarramos contra aquel que está predicando? Si Dios es un Dios invisible, pero Dios usa hombres para predicar la palabra, hombres de Dios para predicar su palabra, y es su palabra. Porque yo sé que muchos amarían a muchos predicadores cuando te hablan, no te preocupes, hasta sacaron el canto, no, todo va a estar bien, everything is gonna be alright. No importa, sigue así con tu novia, no hay problema, no va a pasar nada. No, sigue haciendo lo que estás haciendo, no hay problema. Es el amor, en el nombre del amor se ha cometido tantas cosas, hermano. Amén. ¿Están aquí o ya se fueron? O ya se me durmieron. El Señor, háblale en sueños también. Así es la palabra, hermano. En esos tiempos bíblicos la palabra no hiere superficialmente, sino que atraviesa lo más íntimo del ser humano. No se queda en la apariencia externa del cristianismo. Yo soy cristiano y todo, pero en lo oculto es mismísimo demonio, hermano. Lo siento, pero es así. Muchos dicen, Señor, Señor, en aquel día, dijo Jesús, ¿no? En aquel día, ¿cuál día? ¿Qué día piensa usted? ¿Se ha puesto a pensar en cuál día? Cuando dicen, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, Señor, hablamos grandes lenguas. Y le dijo el Señor, apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Qué se refiere a esto? De una intimidad, hermano, de una intimidad con Cristo, de un conocimiento de obedecer su palabra. Cuando Cristo habló y dijo, Padre, tú y yo somos uno, así como tú y yo somos uno, que ellos conmigo sean uno contigo también. Esa es intimidad. Y es la intimidad que cuando a Dios, Adán y Eva le dijo, y Adán conoció a su mujer. Sí me captan esa parte, ¿no? No es de, hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Mucho gusto. No, una intimidad de unirse en alma, cuerpo y corazón, en un mismo. Por eso la palabra nos enseña que cuando se une la pareja ya no son dos, son uno. Amén. Y después lo diferente, cuando hay otra cosa, no, hombre, hermano, también no puede ser resistida indefinidamente. Tarde o temprano esa palabra corta, separa y expone. Cuando la Biblia habla, nadie puede permanecer, cuando la Biblia habla, nada ni nadie puede permanecer neutral. O se rinde ante su verdad, o otra cosa, hermano, otra cosa, te vas endurecido. No, ya mejor busco otra iglesia donde me hablen más bonito, donde verdaderamente suplan mi necesidad. ¿Cuál necesidad? ¿De likes? ¿De hearts? ¿O la necesidad que tiene nuestra alma de decir, necesito ese encuentro con Cristo? Penetra hasta partir el alma, como habla Hebreos. Introduce aquí esta imagen poderosa y desconcertante. La palabra de Dios no se queda en la superficie de nuestras acciones, ni en la apariencia externa de la religiosidad, que quítate, que ponte, que no, que la mujer, que el pantalón, que, no, hombre, hermano, o sea, que no te pintes, que no puedes arete, que, o sea, la palabra va mucho más allá de eso. La palabra tiene que limpiarnos por dentro y va a ser una expresión externa de santidad. ¿Me explico? Donde como esposo tengo que cuidar a mi esposa, donde como esposa tiene que cuidar a su esposo, desde como padres tengo que cuidar a mi hijo, desde chiquito, cómo visten, cómo hablan, cómo son, qué respetuosos son. Eso se va viendo, no en la iglesia, sino en la casa, conforme la palabra nos vaya moldeando. Amén. Porque queremos mandar a nuestros hijos a la iglesia que en una hora nos los eduquen. No, hermano. O en 8 horas, bueno, no sé cuántos pasan sus hijos en la escuela, que la maestra se encargue de educarlo. Y no. ¿Y nosotros? O sea, edúquemelo. ¿Y a nosotros quién nos educa como padres? La palabra. Amén.
Porque muchos caemos en esto. Es que mi madre no me enseñó eso. Es que mi padre no me enseñó eso. Para eso está la palabra, porque es viva y es eficaz y penetra. La palabra de Dios no se queda en la superficie, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, llegando a distinguir aquello que para nosotros mismos es casi imposible separar, ¿qué? El alma y el espíritu. A primera vista, estos son dos términos que parecen sinónimos, hermano, pero la Escritura muestra que existe una diferencia. El alma está relacionada ¿con qué? ¿Sí sabe con qué? Con tus emociones, con tus sentimientos, con la voluntad, con la personalidad. Y cuando venimos a Cristo, ¿sabe qué es lo que pasa? Rendimos todo eso a Él. Cuando cantamos nosotros solo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Y ahora la pregunta es, ¿verdaderamente nos hemos rendido? Porque la otra parte del Espíritu es la parte del ser humano que tiene la capacidad por medio del Espíritu Santo para relacionarnos ahora con Dios. Es el lugar de la comunión y la vida espiritual. La palabra nos ayuda a discernir también. Como una espada de dos filos logra discernir entre lo que nace de nuestros impulsos humanos y lo que proviene del Espíritu de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso cuando actúas en la carne? ¿Te has puesto a pensar? Cuando tú actúas en la carne, cuando tú actúas de que, no, ella fue la que me ofendió y tiene ella que venir y así de rodillas a pedirme perdón. ¿Y por qué no actúas tú, varón? O viceversa, la mujer. No, él me ofendió. Y claro, como queremos que la casa esté bien, pues el hombre siempre sale doblando rodilla, ¿no? Pero la Biblia nos habla a los dos personalmente e individualmente. Esta no es una disección o disensión literal, sino una descripción espiritual que nos muestra esto es lo que es sobrenatural, con lo que la Escritura puede revelar la verdad. Jesús mismo enseñó esta distinción cuando dijo, Mateo 26:41. Dice Jesús esto. Escuche bien lo que dice, porque muchos de nosotros, y hablo como varón, y lo hemos aprendido a lo largo de nuestros 20 años, casi ya de casados, de que a veces hay que poner atención cuando el Espíritu Santo nos habla. Porque a veces el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No queremos perdonar. Nos acostamos y puede pasar una semana enojados con tu hijo, con tu hija, con tu patrón, con quien sea. Y estoy hablando simplemente del orgullo del pleito nomás. ¿Cuántas otras cosas no sobreabundan en nuestra vida, no? El alma puede desear, emocionar o sentir ciertamente, pero el espíritu siempre buscará la verdadera comunión con Dios. Muchos actos religiosos parecieran ser santos y llenos de devoción, ciertamente, pero cuando son expuestos a la luz de la palabra se revela que están mezclados con orgullo, egoísmo e interés personal. Que todos vean y que todos digan y que todos se enteren. Ahora sí, como dijo aquella periodista, que todo México se entere. ¿No? Porque siempre nuestro espíritu querrá menguar, pero la carne siempre querrá florecer, ¿no, hermano? No, es que tienen que saber lo que yo hice. Tienen que saber quién vino a aspirar y yo aspiré y yo hice. Y no, mira, tienen que ver que yo soy el baterista y yo soy el chido one, ¿no? El chido. ¿No? O sea, todo este tipo de cosas va mezclado a veces con orgullo, egoísmo e interés personal. La espada del Espíritu corta y separa esas motivaciones, mostrando en sí nuestra adoración, servicio y fe, que son realmente, mostrará que si son genuinos o si son apariencias. ¿Sí ve? No, mira, es como que poder decir, ¿no? Vamos a dar comida, iglesia, allá afuera pararnos. Bueno, una fotito y todo, pero imagínate estar haciendo un show, ¿no? De que aquí esta iglesia sí da comida. Para que, miren, hermanos, para empezar, ya está tu recompensa, reconocido por el humano. Pero ¿qué quieres que te reconozcan? ¿Dios o el hombre? Piénsalo. Dios. Si tu intención es que Dios te lo reconozca, a veces van a pasar meses, a veces van a pasar años, pero Dios siempre recompensa. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios nunca se queda con nada, hermano. Él es el dueño del oro y la plata. En Mateo 7:21, Jesús dijo estas palabras:
No todo, y lo dije, no todo el que me diga Señor, Señor, ven en esta iglesia porque aquí sí hay poder, aquí se manifiesta el Espíritu Santo. Y ahora, hermano, con todo esto del movimiento de que te andan con una camarita y casi te ponen ahí tú llorando con todo de fuera, y tú digo, no, privacidad, hermano. A lo mejor a algunos no les va a gustar, no, es que tienen que ver, ¿para qué? Digo, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿No? ¿Cuál es el fin? No te estoy diciendo que prediques la palabra, agarra una cámara y si eres de esos que te gusta grabarte, predica la palabra, hermano, pero con el fin de llegar a aquel necesitado, de aquel que necesita de Cristo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El llamado es claro, hermano. La palabra nos confronta para que no vivamos de apariencias, sino en obediencia real. ¿A qué? A la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos le entran? Amén, amén. Gloria a Dios por los que dicen amén. Pero ese amén es obediencia, pero también te vas a batallar, sí, pero persevera hasta el fin, hermano. Perseveremos hasta el fin. Cuando la palabra de Dios dice que penetren las coyunturas y tuétanos, es que nuestros pensamientos más íntimos Él los conoce. Amén. Nuestras emociones más ocultas Él las conoce. Nuestras motivaciones secretas, ¿quién las conoce? Dios. Y nuestras intenciones profundas, ¿quién las conoce? Dios. Que tú dices, yo quiero hacer esto, pero no, yo quiero que me den el micrófono, yo quiero que vaya conmigo un camarógrafo para que me graben y que vea. Hazlo, hermano. Pero aléjate de la farándula influencer, ¿no? Todo queda expuesto ante el filo cortante de la palabra. Y un Salmo 139. Salmo 139 dice así. ¿Cuántos se saben este salmo y cuántos lo han orado? ¿Sabe qué? A veces cuando entonamos o leemos este salmo, no queremos hacerlo porque sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Y dice Dios, dice el salmista, examíname, oh Dios. A ver, vamos a hacer algo, hermano, ¿lo tiene ahí? Ok, gracias. Lo tengo en otra versión, pero todos quiero que vayan a su Biblia. Y si puede ser posible, te invito que toda esta semana te aprendas este salmo. ¿Reto? ¿Sale? Te regalo un chicle, motita, para el otro domingo. ¿Están todos ahí en el Salmo? Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23, 24. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Viene lo más tremendo. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero no termina ahí, dice, y guíame en el camino eterno. Como los niños les voy a decir, ¿sí se lo pueden aprender? ¿Sale? ¿Reto? Salmo 139. El mensaje es claro y solemne, no podemos escondernos de Dios. Voltea a ver a la persona que está a tu lado, no te escondas, dile. No te escondas. Esto no se trata de jugar a las escondidillas, hermano, porque Dios nos va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Miren, lo voy a llevar a una parte así, que su mente vaya. Génesis capítulo 3, 2, habla acerca de que Adán y Eva habían pecado, ¿no? Y pensaba Adán y Eva de que no los iba a encontrar, se escondieron. Dice que agarraron hojas para taparse, ¿no? Su vergüenza de que habían ofendido a Dios, porque ciertamente cuando comieran del fruto iban a morir, pero voilà, no murieron, siguieron vivos. ¿Y qué hicieron? Vamos a escondernos de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios vino como de costumbre, ¿no? Ya tenía siempre una visita. Eso se le llamaba, o eso se le dice, la intimidad que tenía Adán y Eva. ¿Está conmigo? Y cuando sale, le pregunta a Dios, ¿dónde estás tú? O sea, pensaban que iban a jugar con Dios a las escondidillas. Y algunos dicen, ahí está, ¿ves? Fíjense lo que dice mucha gente, o decían algunos, Dios no es omnisciente. ¿Qué no sabía? ¿Por qué le pregunta? Porque Dios en sí mismo quería que el hombre respondiera, Señor, aquí estoy, he pecado. ¿Ve? Señor, te he fallado, hemos, Kimosabi dijo, ¿no? O sea, los dos, mi esposa y yo fallamos, te desobedecimos.
¿Qué es lo que hace el creyente cristiano hoy en día? Número uno, se va de la iglesia. Número uno, le cierra la puerta a todo cristiano que llegue porque se siente mal y todo. Es de valientes aquel que sigue viniendo, sigue reconociendo su pecado y dice: Señor, ayúdame. Y como dijo el salmista, guíame en tu camino eterno. El mensaje es claro: no podemos escondernos de Dios detrás de excusas religiosas, ni de obras externas que aparenten santidad. La palabra de Dios nos alcanza tarde que temprano, aunque intentemos ocultar lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Siempre. Finalmente el versículo concluye con el énfasis decisivo que la palabra discierne. Y esta palabra, hermano, de discernir, es que la palabra evalúa, juzga y separa lo verdadero de lo falso. ¿Se acuerdan cuando Jesús en aquel día va a separar las ovejas de los cabritos? Es más, Dios, aquí nosotros todos podemos decir, pues cristiano, 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 todos cristianos, pero el Espíritu Santo que discierne y sabe que están sellados, Él es el que puede decir, tú eres. El Espíritu Santo es el que puede decir, tú eres salvo, yo te he sellado, yo te he sellado, yo te he sellado. Yo puedo decir, o podemos decir, todos aquí somos hermanos en la fe. Pero el que verdaderamente nos ha sellado, Él va a decir, tú eres mío, yo te conozco, yo a ti te conozco. En aquel día van a decir algunos, yo a ti no te conocí. Y es ahí la desilusión más tremenda que dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Eso es duro, hermano. Más duro del día que a lo mejor tu papá y tu mamá te negaron el pan con leche. O cuando tú dices, aquí veo todo menos café y no hay café. Oh, desilusión, no hay pan con café. Eso es mucho peor. La palabra de Dios actúa como ese juez justo y perfecto que pone todo en evidencia. Puede identificar tu pensamiento egoísta que se disfraza de santidad. Hello. O sea, subo al carro al pastor, subo al carro al líder y alabaré, pero se bajan y dale con todo y túmbale al base. ¿Sí me entienden, no? Todo lo que es, no sé, el ACRG, por decir. Bueno, eso es de mi época. No sé, o dale con todo a la Taylor, ¿no? Ahí va Taylor a todo lo que da, pero se subió fulanito de tal, sí, aleluya, gloria a Dios, casa de oración y todo, pero se baja tal fulanito y empiezas a tus corridos, ¿no? El conejo malo, ¿eh? Él puede identificar esos pensamientos, por eso es que el cristianismo está tan devaluado, tan diluido hoy en día, pero no, hay que llamar lo que es. Sed santo porque yo soy santo. Puede mostrar si una intención nace del espíritu de la carne. Puede revelar el orgullo escondido bajo las buenas obras. ¿Qué tal? Casi nada, ¿no? 1 Corintios 10:12 dice así, el que piensa estar firme, mire que no. Sí se lo saben. ¿Y cuántos hemos caído? A veces, ¿no? Porque yo me las sé de todas y yo no voy a caer. No, que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y te animo a que permanezcas en la fe en Cristo Jesús. La Biblia contiene lo que muchos hombres odian. ¿Sí sabías algo? Este es otro pensamiento. La Biblia contiene lo que muchos hombres odian, la verdad. La verdad no peca, pero se saben todos, hermano. Wow. No, entonces iba a quedar muy bien de tarea ese salmo, ¿eh? La verdad, hermano, contiene la Biblia porque ella contradice lo que el hombre piensa de sí mismo. ¿Qué tal? Para nosotros esto, hermano, es una advertencia seria. ¿Qué es una advertencia seria? Ya voy a terminar con esto. Hebreos 4:12, es impredecible mirar su contexto inmediato de Hebreos 4, ¿no? Porque en Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia la tenemos para obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Quiero dejarte con aplicaciones, o quiero que te vayas en esta tarde con unas aplicaciones prácticas, cómo responder a esta palabra viva. Si la palabra es viva y eficaz, hermano, y cortante, debemos preguntarte o preguntarnos, ¿cómo podemos responder correctamente a la palabra? No a lo que se predica sí, pero a lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 1, léela con fe. Amén. Léela con fe.
que si tú has sido salvo y Dios te ha perdonado tus pecados, créelo. Ok, vuelvo a repetirlo, creo que a nadie nos cayó. Que si Él ha perdonado, tú has creído con Él, has creído en Él, le has confesado tus pecados, te has arrepentido y Él te ha perdonado, Él dice que nunca se acordará de ellos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Léela con fe. La palabra no actúa por sí sola como un libro mágico. Necesita ser recibida con fe. Israel escuchó la voz de Dios en el desierto, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Número 2, hermano, de aquí en adelante te reto a que medites la palabra con humildad. No te resistas más. ¿Sabes cuánto Dios te ha estado buscando a ti y a mí? ¿Sabes cuánto? Y te sigue Dios preguntando, y te preguntan esta tarde, ¿dónde estás tú? ¿Dónde has estado? He sido yo el que te he estado buscando, tú no. Porque entre más pecamos, más te alejas. Pero entre más te humillas, más el corazón que Dios tiene para con nosotros en su amor, dice que Él mira con agrado al corazón contrito y humillado. La Biblia no es un espejo para mirar a los demás. Hello. Yo siempre esta semana apliqué mucho esta parte y lo hablaba con mi esposa. Tengo la necesidad día a día de mirar primero la viga en mi ojo que la paja de mi hermano. Hello. ¿No? ¿Estamos? Debemos acercarnos con un corazón dispuesto a ser confrontados, sí, aunque duela, sí, pero como dice Santiago capítulo 1, versículo 25, mirad en la perfecta ley y perseverad, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra de Dios, de su palabra. Número 3, hermano, te animo a que la obedezcas, no para el futuro, sino con prontitud. La palabra no solo debe ser oída, sino se debe de ser obedecida. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile, vamos a obedecerla. Y más, si estás casado, dile, amada mía, amado mío, vamos a obedecerla. Aunque, ahora sí como decimos nosotros, hasta donde truene. Bien mexicanos, ¿no? La palabra no solamente debe ser oída, sino debe ser obedecida. Postergar la obediencia es abrir la puerta al engaño. Hello. La voz de Dios es clara. En Hebreos 3:15 dice así, si oyeres hoy su voz, rápidamente corra a Hebreos capítulo 3, versículo 15, para que no le digan y no le cuenten y no le vendan y no le engañen. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, y proclámala con valentía. No te avergüences del evangelio. El mundo necesita escuchar que hay una palabra viva que transforma. No podemos callar. Pablo dijo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. En resumen, la única respuesta adecuada a una palabra que juzga y transforma es vivir en obediencia a ella y compartirla con otros. ¿Qué tal? Casi nada, ¿no? Dios y su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es una espada que no puede ser ignorada. Hermanos, cuando el texto afirma que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne mis pensamientos y mis intenciones, nos está mostrando que no existe rincón humano o rincón en la tierra o del ser humano que pueda permanecer oculto ante Dios. Estamos delante de un Dios fiel, verdadero, santo y que Él habita en todo lugar. ¿Lo podemos entender un momento? Que Dios y su palabra, esta verdad debería producir en ti y en mí dos actitudes fundamentales. Número 1, temor reverente. Amén. Porque la palabra nos juzga aun cuando intentamos manipularla o ignorarla. La palabra de Dios también produce estas dos actitudes, una esperanza viva, ya lo vimos, porque la misma palabra que corta para confrontar también te sana y te restaurará. Y lo ha hecho. La palabra de Dios transforma al penetrar lo más profundo del ser humano. Dios sabe tus frustraciones, Dios sabe lo que estás pasando, Dios lo conoce bien. Y el Salmo 51:10 dice estas palabras. Salmo 51:10 dice así, añadido al salmo que le dije que se aprendieran, termina tu oración
Como dice el salmista, Salmo 51:10, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿A cuánto les gusta limpiar su casa? Limpia tu corazón. Crea en mí un corazón limpio. Limpio. Cristo mismo, hermanos, termino, es la palabra. Mientras invito a mi esposa, entonamos un canto que entonamos hace un rato, un momento, el último canto que entonamos. Cristo mismo, la palabra hecha carne, Juan 1:14. Acerquémonos a la palabra escrita, es encontrarnos, acercarnos a la palabra escrita es encontrarnos con Dios, o es Dios encontrándonos a nosotros, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Permitir que Dios o que nos juzgue hoy en este día es asegurarnos de que seremos vindicados en aquel día por poner nuestra fe en el autor y consumador de tal, ¿no? Y abrazar su verdad es dejarnos transformar por la espada que no destruye al justo, sino que lo purifica para presentarlo irreprensible ante el trono de la gracia de Dios. ¿Qué tal? ¿Les parece? ¿Cómo quieres presentarte delante de Dios en esta tarde antes de terminar? ¿Por qué no entonamos este canto y le decimos, Señor, en mi corazón quiero guardar los dichos para no ¿qué? Para no pecar contra ti. Y si estás en pecado, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. No endurezcas más tu corazón. El Señor te ha buscado, el Señor te ha estado hablando, el Señor te ha estado llamando. Y dice el Señor, hoy es el día de restauración para ti, hoy es el día para otros, el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Si tú ya entregaste tu vida a Cristo y si tú dices, yo quiero aprender más, yo quiero enamorarme del Señor, yo quiero vivir, yo quiero entregar mi corazón para que no siga pecando. Y si alguno hubiere pecado, la palabra me dice, es una promesa y es una confianza. Fiel abogado tenemos ante el Padre. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué no se pone de pie un momento ahí en su lugar antes de dejar? La palabra de Dios es viva y eficaz que penetra. Deja que la palabra penetre, hermano, a tu corazón, a tu mente, tu alma, y dejemos de ver todo lo demás, lo que esperemos recibir de otros, de una iglesia, de una organización, hasta de un gobierno. Pon tu confianza en el Señor. Cierra tus ojos ahí en tu